Seguimos con los trastornos de la personalidad, que, según la APA, es definido como un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Se trata de un fenómeno generalizado y poco flexible, estable en el tiempo, que tiene su inicio en la adolescencia o la edad adulta temprana y que da lugar a un malestar. En ese sentido, se dividen en tres grupos. Grupo A, que es el paranoide, esquizoide y esquizotípico. El grupo B, donde se habla de antisocial, límite, histriónico y narcisista. Grupo C, evitativo, dependiente y obsesivo compulsivo. Y de forma independiente se habla de un cambio de personalidad debido a otra afección médica y otro trastorno de personalidad especificado y no especificado. Respecto a su etiología, Bienenfeld, en sus investigaciones, declara lo siguiente: el origen de los trastornos de la personalidad es motivo de gran controversia. El pensamiento tradicional sostiene que estos patrones desadaptativos son el resultado de entornos tempranos disfuncionales, que impiden la evolución de patrones adaptativos de percepción, respuesta y defensa. Un cuerpo de datos apunta hacia contribuciones genéticas y psicobiológicas a la sintomatología de estos trastornos. Sin embargo, la inconsistencia de los datos impide que las autoridades saquen conclusiones definitivas. Ahora bien, en estas teorías, para explicar su origen o sus causas, se mencionan la heredabilidad y la genética, un desarrollo anormal en el cerebro, una desregulación química, abusos tempranos, véase sexuales, físicos y emocionales, y también se habla de ciertos acercamientos psicodinámicos, como la necesidad de defenderse ante la vergüenza mediante el control y actitudes autoritarias de parte de los padres. Respecto a su epidemiología, la verdad es que los trastornos de personalidad afectan entre un 10 y un 15% en la población adulta estadounidense. Respecto a datos relacionados con el género, se tiene que, en el grupo A, el trastorno esquizoide de la personalidad es ligeramente más común en hombres que en mujeres. En el grupo B, el trastorno de personalidad antisocial es 3 veces más frecuente en hombres que en mujeres. El trastorno límite de la personalidad es 3 veces más común en mujeres que en hombres. Y de los pacientes con trastorno narcisista de la personalidad, el 50 o 75% son hombres. Y en el grupo C, el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo se diagnostica con el doble de frecuencia en hombres que en mujeres. Respecto a sus criterios, para este apartado se puede usar los criterios empleados en el DSM-5 para identificar un trastorno general de la personalidad, para no mostrar cada uno de los criterios por separado. Y realmente estos criterios para un trastorno general de la personalidad se pueden aplicar para determinar ciertos síntomas o ciertos signos para cada uno de los grupos antes mencionados. Respecto a su tratamiento, es que al hablar de una medicación hay que matizar que no se debe entender como una cura para toda la vida, sino que se debe usar como un complemento para la terapia. En ese sentido, algunos de los medicamentos más usados son los antidepresivos, los antipsicóticos, los ansiolíticos y los estabilizadores del ánimo. Respecto a las terapias, lo más usado son la psicoterapia y la terapia cognitivo-conductual, donde se brindan herramientas para manejar los síntomas y comportamientos que interfieran en la vida, así como también cambiar patrones de pensamientos negativos para afrontar los desafíos diarios. Y respecto a su pronóstico, la verdad es que son condiciones para toda la vida, aunque los atributos de los trastornos de los grupos A y B tienden a volverse menos severos e intensos en la mediana edad y la vejez. Así, las personas con un trastorno de personalidad corren el riesgo de desarrollar ciertas comorbilidades como suicidio, abuso de sustancias, lesiones accidentales, depresión e incluso homicidio. Por otra parte, los pacientes con un trastorno de personalidad del grupo B son particularmente susceptibles a problemas de abuso de sustancias, control de impulsos y comportamiento suicida, lo que podría acortar sus vidas, mientras que las características del grupo C tienden a exagerarse incluso en la edad adulta. Finalmente, se habla de los trastornos parafílicos.
que la APA los define como: es una parafilia que causa malestar o deterioro en el individuo, o una parafilia cuya satisfacción conlleva a un perjuicio personal o riesgo a terceros. La parafilia es una condición necesaria, pero no suficiente para tener un trastorno parafílico, y la parafilia por sí misma no justifica o requiere necesariamente una intervención clínica. Así, el DSM incluye en este grupo el trastorno de voyeurismo, el de exhibición, de froteurismo, de masoquismo sexual, de sadismo sexual, el trastorno de pedofilia, el trastorno de fetichismo y el trastorno de travestismo. Respecto a su etiología, la verdad es que pueden existir como anormalidades discretas en personalidades por lo demás estables y por tanto pueden pasar desapercibidas para la pareja, la familia y los amigos. Sin embargo, con más frecuencia coexisten con trastornos de la personalidad, trastornos por uso o abuso de sustancias, trastornos de ansiedad o incluso trastornos afectivos. También, la verdad es que existen muchas teorías sobre los factores de riesgo para este grupo, incluidas teorías psicoanalíticas, conductuales, biológicas y sociobiológicas. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno ha resultado concluyente, por lo que se requiere una investigación adicional para enlistar de forma más específica qué factores pueden existir en el desarrollo de estas parafilias. Respecto a su epidemiología, de acuerdo a lo recopilado por Chatterjee, se expone que diferentes estudios han informado una prevalencia de tan solo el 1.7% y hasta el 62.4% de sujetos que muestran al menos algunos patrones relacionados con la parafilia, así como también esta autora proporciona el siguiente cuadro con las diversas prevalencias que ha sido traducido al español por el autor presente de este video. Hablando de sus criterios, es que de acuerdo a la APA, explica que puede ser diagnosticado si se cumplen dos criterios: el A, es decir, la naturaleza cualitativa de la parafilia, y criterio B, que serían las consecuencias negativas de la parafilia. En tal caso, si el segundo no se cumple, no se diagnostica como tal que tiene cierta parafilia o que está afectando a su vida a día. Ahora, respecto al tratamiento, pues se puede dividir en psicológico, donde principalmente se realiza terapia cognitivo-conductual para modificar desviaciones sexuales, alterar los patrones de pensamiento distorsionados y hacerlos conscientes de sus justificaciones irracionales que hacen al practicar estas parafilias. Y se habla de farmacológico o no psicológico, donde se usan antidepresivos, hormonas liberadoras de gonadotropina de acción prolongada, es decir, una castración médica, como acetato de leuprolina y triporelina, o antiandrógenos. También en Alemania se ha visto psicocirugía mediante tractoromía esterotáxica y leucotomía límbica. Finalmente, respecto a su pronóstico, la verdad es que predecir los resultados de un tratamiento son difíciles en este grupo, pues las ganancias del tratamiento a largo plazo parecen requerir enfoques que aborden las dinámicas subyacentes que van más allá de la simple parafilia en sí. La morbilidad o mortalidad de una parafilia dependen del acto practicado, la comorbilidad involucrada, la cooperación del paciente con el terapeuta y si el sistema legal está involucrado o no. Además, las parafilias pueden ser transitorias, como lo demuestra la experimentación durante la adolescencia, o pueden permanecer como un problema de por vida que involucra problemas legales, financieros, interpersonales, ocupacionales, académicos y demás. Ahora, como una pequeña conclusión, la verdad es que se puede evidenciar mediante el desglose completo de esta lista de trastornos que en primera instancia, así como las enfermedades físicas, los padecimientos mentales son mucho más frecuentes e incluso prevalentes en la población de lo que uno podría esperar, así como también, y a pesar de la falta de datos específicos del por qué, todos los padecimientos de la mente comparten factores de riesgo de la tridimensionalidad humana, es decir, lo biopsicosocial. También se resalta el hecho de que, aunque se debe realizar más investigación para explicar de una mejor forma el por qué, algunas enfermedades mentales parecen tener una predisposición a ciertos rasgos de las personas en género y en edades, como vimos que algunas enfermedades se dan más en mujeres o en hombres, o en la infancia, o en la adolescencia, o en la adultez. Eso sería todo.
Muchas gracias por su atención y finalmente se dejará la bibliografía usada para la realización de este video.